Ha habido veces que teniendo la típica charla sobre la viabilidad de un mundo sin Estado me saltan con las carreteras. Tengo un amigo que se declara liberal, pero no anarquista, que me pone ejemplos que a veces me cuestan responder. Supongo que no soy el único al que le pasa esto. Vi una oportunidad de mercado y he creado este vídeo para que se lo envíes a esa persona cada vez que debate sobre las carreteras privadas. Seas o no narcocapitalista, seas socialista o comunista, socialdemócrata o conservador, fraccionista o 100%ista, este vídeo te servirá para aprender algo nuevo o rebatir mis argumentos en los comentarios. No me considero el dueño de la verdad, pero sí me parece interesante la idea y voy a intentar defenderla aún sabiendo que puedo equivocarme. Cualquier detalle lo debatimos en los comentarios. Empezaremos definiendo y aclarando el concepto de carreteras privadas, que es básicamente una vía dueña de una empresa o comunidad. Si fuese un país emergente, serían empresas privadas quienes construirían las carreteras para comunicar lugares. O si se aplica hoy en España mismo, se subestarían las carreteras existentes a inversores privados. Pero la transición de carreteras públicas a privadas no es lo que me interesa del vídeo. De ello haré un vídeo en un futuro sobre la transición al anarcocapitalismo. Lo interesante es ver cómo funcionarían una vez ya creadas. Más o menos podría haber 4 tipos de carreteras. Las que se cobran con peaje, las que son gratis y son rentables gracias a publicidad, las que construye una empresa para que accedas a una zona que le interesa, y las de poblados y ciudades. También hay que tener en cuenta que todo esto puede variar. El mercado es impredecible y los emprendedores están ahí intentando hacer innovaciones disruptivas, pudiendo incluso haber sistemas de carreteras que hoy no nos imaginamos. El principal método sería el peaje. Hace muchísimos años esto era inviable, ya que pararte cada vez que vas a entrar a una carretera privada es una pérdida de tiempo y poco eficiente, teniendo en cuenta encima que vas cambiando de carretera en carretera. Sin embargo, con la tecnología de hoy en día se podrá hacer que un detector lea tu coche y se te cobre lo estimado. Los empresarios aún así buscarían la manera de hacer mucho más eficiente el cobro de los peajes. Tienen un incentivo para ello, ya que a mayor facilidad de cobro, mayor potencialidad de clientes. Los peajes de las carreteras hoy en día son los mismos que los del Padrino. El precio de estos peajes se dará por la ley de la oferta y la demanda, pudiendo variar incluso en el mismo día en las horas puntas, evitando así incluso atascos. En segundo lugar, podría haber un tipo de carretera que no cobre y facture con la publicidad. Si le funciona a Instagram y YouTube vivir de poner anuncios en su plataforma, ¿por qué no podría ser rentable en una plataforma de transporte? Además, las carreteras privadas con peaje o publicidad pueden tener su servicio de guagua, taxi, alquiler de bicicletas, reduciendo el número de coches, innovando y en suma reduciendo emisiones de CO2. Por otra parte, habrían carreteras que serían gratis y no sería necesaria la publicidad para acceder a ellas. Por ejemplo, los locales o centros comerciales que quieran clientes, cobrar por llegar sería una barrera de entrada a nuevas ventas, por lo que el camino hacia esos negocios sería gratuito. También dos empresas, por ejemplo, un bar de copas y una discoteca, pueden ponerse de acuerdo en hacer una vía que las conecte. También los habitantes de pueblos y ciudades se pueden poner de acuerdo para poner dinero en una construcción de una carretera que acceda a donde viven, que esto es el último punto. Un grupo de personas se puede juntar para financiar a ellos una carretera y usarla. Normalmente cuando digo esto me vienen mis amigos socialdemócratas. ¿Y qué pasa con el que no paga? El polizón, el problema del freerider. A ver, en primer lugar, jamás han habido tantos freeriders como hoy en día, con el estado de bienestar, aunque prefiero llamarlo bienestar del Estado. Por lo que hacer referencia a los freeriders en Ancapia es un argumento débil, siendo que en Ancapia no está el gobierno dando ayudas, sanidad y educación gratis. En el anarcocapitalismo, al no haber Estado, se hace más hincapié en la comunidad. Ya que no hay un Estado central que organice la sociedad, muchas personas, idealmente de una cultura común, filosofía o religión, tienen incentivos a colaborar en su comunidad, ya que de no ser así podría ser excluido de las actividades sociales. Se podría decir que ocurriría una situación de teoría de juegos en la que la estrategia dominante es contribuir a la carretera. Aparte, leí una idea interesante para financiar carreteras entre todos, y es que un empresario se puede comprometer a llevar la construcción y pide que todos pongan dinero para llegar a una cifra. Si no se llega a la cifra, el empresario les devolverá el dinero más intereses. Pero si se llega, se construirá la carretera. Si el empresario goza de buena reputación y fiabilidad, la estrategia que domine sería darle dinero, y al final sí o sí se hará la vía. Una vez explicado el funcionamiento de nuestras maravillosas carreteras privadas, vamos a ver los beneficios que puedan traer estas. Mantenimiento. Una carretera pública, si le sale un bache, es probable que pase ahí meses hasta que lo tapone. No hay ningún dueño preocupado de la satisfacción de los usuarios al usar las vías. Ni siquiera tienen clientes de los que dependen para mantenerse. Cuando hoy en día te topas con un bache, no puedes hablar mal de la empresa X que cuida mal sus caminos. En cambio, una carretera privada tiene incentivos a mantenerse siempre en perfecto estado. La gente hablaría mal de ella y su disposición a pagar por una carretera en mal estado podría bajar habiendo rutas alternativas en mejor estado. Atascos. Una empresa privada, sea el negocio que sea, cuando se llena no puede ir más gente. Si el bar está petado y no hay mesas, el dueño no dejará entrar a nadie. Si un instituto está a tope de alumnos, cerrará sus puertas ya que ha completado el aforo. Lo mismo pasaría con las carreteras privadas, y es que los dueños procurarían no tener atascos. Ante un atasco podrían identificar un momento de mayor demanda del uso y en las horas puntas cobrar más caro. Así la gente se piensa 2 veces el coger un coche evitando un colapso en las horas puntas. También ante atascos simplemente podrían modificar la vía para hacerla más eficiente añadiendo carriles o salidas. Eso
sería para mí una de las mayores ventajas, ya que personalmente al ir a la universidad siempre pierdo media hora todos los días en atascos. Y eso pasa desde que nací. Es una vergüenza si te pones a pensarlo. Coste económico. En España al menos el coste de mantener todas las carreteras se reparte entre todos los conductores. Según un artículo de Onda Cero, vía impuestos y tasas al sector del automóvil, el Estado recaudó más de 30.000 millones de euros en 2019. Pero solo se invirtieron en carreteras 750 millones de euros. Lo que dice este punto es que las personas solo gastarían lo que consumen, no como ahora que pagan muchísimo más de lo que reciben. Mucho más eficiente, mucho más justo y mucho más barato para todos. Por no hablar que lo que le cuesta al Estado está inflado debido a su ineficiencia. Servicios. Las carreteras privadas pueden tener servicios extra para atraer a más clientes como gasolineras con descuentos, centrales de carga para vehículos eléctricos, áreas de descanso de alta calidad, servicios de comida rápida con el auto o incluso cines de estos antiguos con los coches. Una vez explicadas las carreteras y sus beneficios, toca responder posibles argumentos en contra de estas. ¿Podría pasar que muchas empresas construyan decenas de carreteras una al lado de la otra compitiendo entre sí? Es una buena pregunta, ya que ver un bosque convertido en puro asfalto sería una faena. La respuesta es que en teoría sí. Si el suelo no es de nadie y está sin usar, cualquiera puede ocuparlo pacíficamente. Ahora bien, en la práctica es posible que no sea ni eficiente ni rentable. Una carretera es una inversión muy grande y construir una al lado de otra no garantiza un retorno de la inversión. El empresario que quiera ver crecer su dinero posiblemente encontrará mejores maneras de hacerlo que poniendo una carretera al lado de la otra. Solo vemos viable este caso si se construye al lado de una carretera en mal estado que la empresa por X motivos no repara o cobra muy caro. Pero es poco probable que pase esto, ya que la empresa tiene incentivos a mantener la carretera y un precio competitivo para que precisamente no pase esto, que le salga competencia. Las normas de tráfico serían un caos. Lo más probable es que se mantengan las normas actuales, excepto el límite de velocidad que probablemente varíe. Las empresas quieren que no haya accidentes en sus vías, para que la gente las use. Si las normas actuales funcionan, ¿por qué inventar otras distintas? En el caso de un país emergente, se acabarían adoptando las normas más útiles. Esto pasa con Internet, que no hay nadie gobernando, nadie decidió en un principio cómo funcionaría y más o menos ahora mismo funciona igual en todos lados. Podría haber una empresa con un monopolio sobre una ruta crucial. Esta es fácil de responder y es que si una empresa abusa, saldrán competidores ofreciendo mejores servicios. Además, siempre puede haber vías alternativas, como por el subsuelo o en un futuro, quién sabe si por el aire. Que ojo, por cierto, si has llegado a este punto del vídeo tiene mérito. Agradeceríamos que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ningún vídeo. ¿Cómo se garantiza el acceso a zonas remotas o menos rentables? Es válido este argumento. En un sistema puramente privado, las áreas que no son rentables pueden no tener acceso adecuado. Sin embargo, esto podría mitigarse con asociaciones o mediante acuerdos comunitarios. Las comunidades podrían colaborar para financiar rutas o incluso el ejemplo que pusimos antes del empresario. ¿Qué pasa con quienes no puedan pagar los peajes? Podrían surgir soluciones de mercado para esto. Por ejemplo, descuentos para residentes locales, tarifas reducidas durante horas no pico o sistemas de suscripción. Otras soluciones fuera del mercado pueden ser la ayuda mutua. Además, no todas las carreteras privadas tendrían peajes, por lo que es probable que haya alternativas gratis. Con todo lo dicho anteriormente, si alguien sigue pensando que un sistema de carreteras públicas podría ser mejor que uno privado, que me escriba en los comentarios sus argumentos. Creemos que hay más ventajas que desventajas, si es que hay desventajas. Lo dicho, les invitamos a debatir en los comentarios y a ponernos situaciones hipotéticas para pensar. Nos vemos en Ancapia.